Los errores de Juan el Bautista. Primero, condenar. La comisión de Juan el Bautista era clara. Leemos en Isaías 43. Una voz clama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Él mismo lo reafirma en Juan 1:23. El propósito con el que Dios lo había enviado era para preparar el camino para Cristo Jesús. Pero vemos cómo Juan juzgaba, atacaba y aún condenaba al pueblo y a los religiosos. No es que esa gente estuviera bien, sino que no era ese su propósito. Por eso al final perdió la cabeza, primero metafóricamente y luego literal. En Lucas 3:7 leemos: muchos iban a Juan para que los bautizara, y él les decía: crías de víboras, ¿quién les dijo que van a escaparse del castigo que se acerca? ¿Cuántos hoy día predican un evangelio de condenación, amenazando a la gente que si no se arrepienten se irán al infierno? Y no es que no sea así, es correcto, pero Jesús nos envió a predicar el evangelio, que significa buenas noticias, una predicación de no condenación, sino de amor, de arrepentimiento, no amenazando, juzgando o condenando, sino llevando el mensaje del amor de Dios a la gente y así llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Segundo, dudar de Cristo. El Bautista envía a unos discípulos de él a preguntarle a Jesús si él era el Cristo que habría de venir o tenían que esperar a otro. Qué contradicción de él, ya que poco tiempo atrás él mismo había dicho que Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Lo había bautizado, había visto cómo el Espíritu Santo había descendido sobre él y además había escuchado la misma voz de Dios que le decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Qué le pasó a Juan? Dudó, titubeó, vaciló, desconfió de Jesús. ¡Qué terrible! ¿Cuántos hoy día les pasa lo mismo que a él? Después de haber conocido y gustado de las bondades de Dios, llegan a dudar si realmente estarán en lo verdadero, si esto será verdad o mentira. Qué triste por todos ellos, que no se mantienen firmes en su fe. De ahí que haya tantos apóstatas de la fe en Cristo hoy día. Tercero, confrontar al gobierno. Juan era un hombre que le gustaba la confrontación. No solo lo hacía con la gente y los religiosos, sino aún llegó a confrontar al mismo rey Herodes, el cual lo mandó a encarcelar y después cortar su cabeza. No era el propósito que muriera así, pero como ya vimos, perdió la cabeza al no hacer exclusivamente lo que Dios le había mandado. Vemos con tristeza que hoy día aún sigue habiendo ese tipo de cristianos que les gusta la confrontación y no predicar exclusivamente del evangelio de Cristo Jesús, el cual nos dice que obedezcamos, respetemos y oremos por nuestras autoridades, que pidamos a Dios que Él obre en ellos y no nosotros haremos cambiar al gobierno, sino Dios lo puede hacer. Eso lo leemos en el libro de Romanos 13 del 1 al 8.